Adelante, un gusto siempre. Apague su micrófono. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de El Salvador en la Mira del FMLN en línea, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Este miércoles 23 de noviembre me acompañan Félix Grande, coordinador general del Frente Intercontinental del FMLN, y Julio Relajeño, coordinador general del Frente Intercontinental en Canadá, a los cuales les pido que por favor se presenten. Gracias, estimada Mari Carmen. Soy Félix Grande desde el colectivo digital, desde el colectivo digital de Toronto. Muchas gracias, Mari Carmen. Saludos a todos los que ya están conectándose y los que ya se conectaron. Adelante, Mari Carmen. Adelante, Julio. Gracias, Mari Carmen. Mi nombre es Julio César Relajeño y pertenezco al colectivo digital de Toronto, Canadá. Adelante, Mari Carmen. Gracias. Antes de introducir a nuestro invitado, me gustaría leer algo que escribió Estela Colín. Solo voy a leer el primer párrafo. Yo soy Fidel. Repitieron millones de personas cuando despedían al comandante Fidel Castro Ruz. En aquella noche del 29 de noviembre del 2016, cuando el pueblo cubano y mandatarios de varios países e invitados especiales le rindieron homenaje ante una multitudinaria manifestación en La Habana, y al día siguiente sus restos fueron llevados hasta Santiago de Cuba, dando el camino que recorrió el líder de la revolución triunfadora en 1959 para llegar a la capital, donde ya lo esperaban varios de sus compañeros de lucha, protagonistas de una hazaña única en el mundo. Yo soy Fidel. Lo pueden encontrar escrito en Cuba Debate. Esta noche tengo el placer y el agrado de introducir a nuestro invitado, que cada vez que lo introduzco me siento muy contenta de que esté con nosotros. Pues de él aprendemos mucho. El general Edwin Alonso de la Fuente, excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia. El tema de esta noche, 7º aniversario de la partida física de
comandante Fidel Castro Ruz. Al comandante, le pido por favor que se presente. Bueno, en primer lugar, Mari Carmen, mi gran saludo a ti, en particular, por ese maravilloso trabajo, a Fidel, a Julio, realmente estar con ustedes nuevamente, aunque he tenido desde hace una semana y media, casi 2 semanas, un trajín demasiado duro. Sin embargo, porque hay que revisar mucha documentación, hay que trabajar mucho. No es fácil participar en este tipo de escenarios. Pero para mí, no, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a tocar un tema fascinante hoy. Muchas gracias. Un gran saludo hoy a todos que están escuchándolos, a ustedes, viéndolos. Son parte de su audiencia, no mía. Yo me sumo más bien al esfuerzo de ustedes. Gracias, general. Y le vamos a dar, aquí tenemos al que siempre está con las preguntas listas para desarrollar el tema, compañero Julio Relajeño. Adelante, Julio. Gracias, Mari Carmen. Exactamente como dijo el general Edwin Alfonso de la Fuente, vamos a tomar ahora un tema fascinante. Y es precisamente, estamos en la celebración del aniversario, del 6º aniversario de la partida física del comandante Fidel Castro Ruz. General, vivimos en un panorama geopolítico complicado. Por un lado tenemos a la guerra de Ucrania y Rusia. Por otro lado tenemos a la guerra del país sionista como es Israel en contra de un pueblo indefenso como es Palestina. Tenemos una crisis mundial, en eso estamos. Y dentro de ese contexto va mi pregunta. ¿Qué significado tiene para nosotros conmemorar el 6º aniversario del comandante cubano Fidel Castro Ruz? Adelante, general. Bueno, en primer lugar, tiene una significación demasiado grande porque él simboliza inicialmente y profundamente, él simboliza una lucha desigual en el corazón mismo del área de influencia del imperialismo más duro, como lo dijo el Che Guevara. Nunca antes ha habido un imperialismo tan brutal como el imperialismo norteamericano. O sea, ni por ningún lado se asemeja a ese imperialismo brutal que fue el Imperio Romano. Eso quería mostrar el Che Guevara. Entonces Fidel Castro simboliza poner el pecho ante semejante poder. O sea, no solamente en términos militares. O sea, lo que trataba el Che Guevara decía un poder armamentístico nunca antes visto en la historia de la humanidad. O sea, un poder de pulverizar al ser humano de la manera, pero más bárbara, ¿no? O sea, eso explicaba y esa grabación del Che Guevara es importante difundirla, Mari Carmen, Fidel y Julio, ¿no? Porque ahí él explica la barbarie que está viviendo actualmente el mundo. O sea, no quedan ni restos de las personas. O sea, voy a participar este domingo en una intervención a nivel mundial también, y donde una japonesa descendiente de un sobreviviente de Hiroshima que va a retratar esa barbarie de la bomba atómica en Hiroshima. Solamente Hiroshima, no de Nagasaki, ¿no?
Entonces, pero Fidel Castro enfrenta ese poder militar nunca antes visto en la historia de la humanidad. Pero por otro lado, va a enfrentar a ese poder económico. Hoy en ese conversatorio a nivel mundial, porque Venezuela está creando cuerpo para poderse defender en el tema de que quieren quitarle los pozos petroleros marinos, está en disputa con la Guyana, ¿no? Pero ya imagínense, el aparato legal de Guyana es de la Exxon, de la empresa petrolera norteamericana. O sea, todo el aparato legal de esa empresa petrolera, como fue el Standard Oil, ese poder petrolero y político y maquiavélico que tuvimos, que nosotros lo hemos sufrido en la guerra del Chaco. Entonces, ahora representa a la Exxon, porque la Exxon es descendiente de la Standard Oil. O sea, la Standard Oil, vean ustedes el detalle histórico. ¿Qué pasa con la Standard Oil cuando desaparece como Standard Oil? ¿En qué se convierte? O sea, lo que hace es cambiar de nombre, pero es la Standard Oil. Uno de los criminales más grandes era el dueño de la Standard Oil. ¿A cuántos líderes americanos y mundiales ha asesinado? Inclusive lo ha asesinado al gobernador de Luisiana, que no dejó que la Standard Oil se apropie del petróleo de Luisiana. Y lo hace asesinar al gobernador de Luisiana. O sea, no tuvo respeto. Estas oligarquías, estas élites, no tienen respeto ni de su gente. En el mismo Estados Unidos, ¿a cuánta gente han asesinado? Martin Luther King, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es larga la historia. Pero Fidel Castro enfrenta ese poder económico. O sea, estamos conmemorando los 62 años, imagínense, los 62 años del bloqueo económico más bárbaro de la historia de la humanidad. O sea, podríamos comparar con un genocidio, o sea, con masacrar a gran cantidad de gente con una bomba, con una guerra, etcétera. Pero estamos hablando de un genocidio económico. O sea, a ver, calibremos bien. Por eso decía el poder económico que ha enfrentado. Fidel Castro ha enfrentado esos dos escenarios. Pero ¿cuántos años? Entonces, realmente lo que ha hecho Fidel Castro, y además en las verijas del imperialismo. ¿Entiende cuando se dice las verijas, no? O sea, aquí, en la parte más sensible del imperio está Cuba. O sea, imagínense, Estados Unidos mata a todos los líderes de todas partes del mundo. Entonces, no ha podido matarlo a Fidel Castro porque tiene 638 intentos de asesinato. Entonces, yo quiero mostrarles acá un documento que reproduzco cuando era director de Fronteras el año 2016. Reproduzco un documento que va a ser la base de mi presentación de ahora. Son dos documentos que estoy utilizando. Yo reproduzco esto como director. Reproduzco este libro de Fidel Castro que dice: la historia me absolverá. Lógicamente, como director, yo hago el prólogo. Aquí está el prólogo del libro. Esta es una base de mi presentación de hoy día, Julio, para responder a tus preguntas. Sé que tú eres el
patrocinador de los interrogantes. Y el otro libro que utilizo son las 15 virtudes de Fidel, ¿no? Yo hice una presentación precisamente en esta oportunidad de los 90 años de Fidel, porque conmemoramos el 2016 los 90 años de vida de Fidel, estaba vivo todavía, ¿no? Entonces, festejábamos los 90 años de Fidel, estaba vivo todavía. Entonces yo presento el auditorio más grande de Bolivia, que es el del Banco Central de Bolivia. Tiene un auditorio hermoso y muy grande, con mezanini y todo, es un escenario hermoso. Ahí hablaron dos personajes que me acompañaron a mí, ese día yo los acompañé a ellos. Uno era ministro de gobierno, Hugo Moldis, y la otra tenía que haber sido presidente de Bolivia con la expulsión de Evo, porque él era presidente del Senado y le hicieron a un lado. Y bueno, ella también dio su presentación sobre Fidel, pero causó un impacto bastante grande. No las dos presentaciones de ellos, no me estoy poniendo por encima de ellos, porque ellos hablaron políticamente, pero causó mucho que yo saqué las 15 virtudes de Fidel. Entonces, estaban los médicos cubanos que estaban apoyando a Bolivia en el tema médico. Bueno, después de la presentación, hubieron charlas al salir del auditorio, del escenario, con las juventudes socialistas en Bolivia, que también me coparon para dar otras charlas para ellos, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy utilizando, Julio, estos dos documentos, ¿no? Y lógicamente me voy a basar en eso porque creo que en estos dos documentos está el sumo de Fidel Castro. Ya, general, porque realmente este es un momento especial que estamos viviendo. Precisamente es un honor estar conversando con el general. Precisamente nos ha enseñado un documento bien importante, como es el caso de las 15 virtudes de Fidel. Y el otro documento, la historia me absolverá. Realmente, y eso realmente es algo importante y que cada uno, si uno tuviese la oportunidad de tener ese documento, leerlo. Creo que es algo que nos ilustraría muy bien. Y siguiendo esa misma línea general y sabiendo de esos documentos que usted ha elaborado, ¿qué nos puede conversar precisamente de esa información y del legado y la vida del líder de la revolución cubana, contando con esos documentos? Adelante, general. Bueno, lo más importante es eso, que la historia me absolverá. ¿Qué es lo que pasa con lo que escribe? Es un librito chiquito, pero sustancial. Porque no es cuestión de escribir libros de 600 páginas. De repente es importante escribir 2 letras o 2 líneas y ser sustancial. Entonces, es un librito pequeñísimo. Yo lo he reproducido a letra medida para que me salga más barato, porque ustedes saben lo que cuesta producir y reproducir un libro. Entonces yo pido a la Embajada de Cuba el libro y lo reproduzco y sale un tiraje de 1000 libros. Volaron los libros y yo me quedé con un hito, nada más, que aquí lo tengo en mi mano. Bueno, pero ¿de dónde sale este libro? La historia me absolverá. No nos olvidemos que Fidel Castro en Moncada fracasó. En el primer levantamiento fracasó, fue tomado preso, fue enjuiciado y su defensa se basó precisamente en decir, fundamental, porque él era abogado, no aceptó que ningún abogado le defienda. Entonces él dijo, no voy a presentar ninguna defensa, nada más voy a decir lo siguiente: la historia me absolverá.
Esa fue su defensa. Entonces, fue una genialidad, todo eso, ¿no? Pero es muy largo entrar en esa temática. De todas maneras, cuando algún día quieran profundizar, lógicamente lo podemos hacer. Sin embargo, yo en el prólogo hago el resumen de este documento que quiero que de alguna manera, y si me permiten, a mí no me gusta leer, pero es cortita la lectura. El prólogo es solamente 1,5 páginas. Pero me gustaría, si me permite, Mari Carmen, Fidel y Julio, si me permiten leerles, porque si no leo, le voy a perder, porque yo lo he estudiado mucho, he leído mucho este libro, he estudiado mucho, tengo acá una bibliografía importantísima de Fidel, tengo documentos importantísimos de Fidel acá en mi biblioteca. Entonces, General, solo permitan, usted está en casa, adelante. Perfecto. Entonces yo digo en el prólogo, hay hechos, obras, personajes, momentos y tantos acontecimientos en la vida que difícilmente o casi imposible mantenerlos a todos ellos en la memoria. Dicen algunos estudiosos, la memoria es selectiva. Sobre este último concepto, podemos asegurar que sí y sumar que en lo selectivo está el nivel intelectual o sentimental de las personas. La mente retiene aquello que le marcó la vida, en lo positivo o negativo, en lo espiritual o emocional. En este contexto es que creemos que los grandes personajes de la historia o siguen vivos, o siguen jóvenes, o pisaron la inmortalidad. Finalmente, a estos personajes titánicos, inmortales o singulares, ¿qué les hizo aseverar que el tiempo y la sociedad les reconocerán sus acciones? ¿Habrá existido tanta seguridad que lo que hacían era correcto? ¿Habrá existido tanta seguridad que lo que hacían era correcto, perdón? Tanta pasión y compromiso con sus principios e ideales que no dudaron un segundo en la lucha. Tanto desprecio por sus vidas que no entendieron que eso sería lo primero que perderían si fracasaban. Por todo lo dicho, qué difícil es hablar de Fidel, el compañero, el camarada, el patriota, el líder, el idealista, el humano, el americanista, el luchador, el independentista, el liberador, el socialista, el comunista, el antiimperialista y el anticapitalista. Si buscamos algún mérito más, seguro que encontramos. Concluimos que hablar de Fidel es el más difícil reto que puede tener todo ser humano. Su lucha es difícil, pero veloz en el logro del objetivo. Su discurso claro, fanático, veraz y mordaz cuando habla del imperio y del capitalismo. Valiente, rayando el sin miedo. Solidario humano hasta arriesgar su propia economía. De hecho, célebres palabras cuando decía, con los países pobres compartimos nuestra pobreza. Yo diría, el imperio dice que le sobra todo para compartir y solo da para humillar y ofender, pero más que todo para condicionar la entrega de las riquezas de los pobres.
Si no lo consigue sumisamente a través de los vendidos y traidores gobernantes locales, simplemente los mata políticamente o físicamente. Pero hay un gusto maquiavélico por lo último cuando hablamos de asesinatos. ¿Están con nosotros o en contra de nosotros? Sentencia de muerte para los segundos. Todo esto denunció Fidel, gritando a los cuatro vientos públicamente, desafiando abiertamente al imperio, pero lo más importante, en las narices y berijas del mismo imperio. Por eso es grande, único y un emblema de lucha y de compromiso a nivel mundial. No son casuales, perdón, los 638 intentos conocidos de Estados Unidos por asesinarlo. Tampoco el odio del capitalismo, marcado en más de 50 años de bloqueo económico inhumano contra Cuba, contra esa Cuba querida. Única expresión en la historia de la humanidad de odio y salvajismo inmoral e injustificado que se conoce en la historia universal. La historia lo absolvió a Fidel el mismo momento que entró en ella y sin siquiera haber muerto. Estamos hablando del año 2016, que estaba cumpliendo 90 años, estaba vivo. Por eso decimos, y sin siquiera haber muerto. Ya es un mito, un enigma, un inmortal. Pero que siga temblando el imperio, porque hoy recordamos sus 90 años de lucha y los mortales seguimos disfrutando de ello, de sus discursos, sus prácticas, pero más que todo, de su imponente y majestuosa presencia. Feliz cumpleaños, hermano Fidel, que tu luz siga dando inspiraciones constructoras para llegar al sueño feliz que tanto deseaste para esta maravillosa humanidad. General de Ejército, Servicio Placido, Edwin Alfonso de la Fuente Geria, soldado de la Revolución. Ese es mi prólogo y creo que ahí yo sintetizo este libro maravilloso que vamos a tocar algunos puntos claves de acá. No es realmente, es un prólogo increíble, general. Y me gustó mucho las últimas oraciones, cuando usted plantea que Fidel Castro es un mito, es un enigma, es un inmortal. Y que aún los mortales, como se dice, como dijo usted, los seguimos disfrutándolo, porque nos sigue ilustrando cómo poder enfrentar a este enemigo, que él lo enfrentó teniéndolo aún a 110 millas. General, lo he escuchado a usted decir que durante el tiempo en que Fidel estuvo vivo, usted tuvo ciertos contactos con él, ciertas anécdotas con él. Pues precisamente allí va mi pregunta. ¿Nos podría comentar algunas anécdotas? Adelante, general. Como no, pues. O sea, yo escribo cabalmente acá, en la última parte, y digo que es una imponente y majestuosa presencia. Fidel Castro fue invitado por el gobierno de Jaime Paz Zamora y se tachaba en ese entonces de ser socialista. Fue dirigente máximo de un grupo que se llamaba el Movimiento de Izquierda Revolucionario de extrema izquierda, donde murió cuando se levantaron después de la muerte del Che. Hicieron un nuevo grupo guerrillero aquí en los Yungas de La Paz, en Teopote, y ahí murió Néstor Paz Zamora, su hermano. Y Jaime Paz Zamora se entroniza como militar, pero vendiendo a sus camaradas, traidoramente.
hoy es de extrema derecha. Su hijo es un parlamentario en el Senado boliviano de extrema derecha. Pero él fue de esa cuna de izquierda. Pero su ambición por ser presidente, porque él decía, con el gobierno del general Hugo Banzer Suárez, uno de los gobiernos, una dictadura de las más criminales que había en Bolivia, incluso lo asesinó a su amigo íntimo de la infancia, y que juntos fueron al colegio militar, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes, lo mata él, porque tuvo miedo de que él le quite la presidencia, y lo hace asesinar a su amigo íntimo, del mismo lugar, del mismo pueblo, o sea, íntimo de este niño, y lo hace matar. Entonces, Hugo Banzer Suárez, un criminal en potencia, me avergüenza decir que fue militar, porque él fue militar. Entonces, todo el mundo sabe que la dictadura de Banzer ha sido una de las dictaduras más criminales de la historia de Bolivia. Entonces, Jaime Paz Zamora decía que había un río de sangre entre el MIR, que él era presidente de ese partido, y el partido ADN del general Hugo Banzer Suárez. Hay un río de sangre. Que ese río de sangre nunca nos permitiría cruzar, o sea, como diciendo, nunca darse la mano y que uno o el otro le apoye para ser presidente. Pero Jaime Paz Zamora lo apoya a Hugo Banzer Suárez para que sea presidente democrático. Y después Hugo Banzer Suárez le devuelve el favor para que él sea presidente. Pero seguía con la tacha de que era de izquierda. Nosotros sabíamos que ya era de extrema derecha, pero aún así, para engañar, porque eso siempre hace la CIA siempre da cómo deben actuar a los traidores, a los títeres, ¿no? Siempre les dan el libreto. Entonces lo invita a Fidel Castro para que venga a Bolivia. Yo era un capitán del ejército que estaba destinado a la Policía Militar de La Paz, la más importante de las policías militares. Y nosotros teníamos que recibirlo a Fidel Castro. Además, nosotros teníamos que protegerlo. Entonces, mi segundo comandante, que era el operativo, cuando tenía que llegar al Palacio de Gobierno, Fidel Castro, todo estaba planificado, en qué vehículo, se alojó en el Hotel Plaza, todo, las rutas, todo estaban controladas por nosotros. Ahí trabajamos nosotros operativamente para conducir todo eso. Y mi segundo comandante dice, tenía que abrirle la puerta del vehículo para que él salga y ingresar al palacio. Pero él, como casi todos los militares fascistas, pro-yanquis, me dice de la Fuente, yo no lo voy a recibir así. No quiero ni verlo a ese comunista. Oh, me iluminó las ganas. Yo le digo, no se preocupe, yo lo voy a recibir. ¿Cómo no? Pues le digo, yo lo voy a hacer, no se preocupe, usted hágase a un lado. Entonces yo soy, pueden ver en las filmaciones, pueden ver todo lo que hay históricamente de ese momento, y yo soy el que le estoy abriendo la puerta. Por eso digo majestuosamente. ¿Por qué? Porque veo, yo soy chato de estatura, yo soy bajo de estatura, y veo salir una bota de este tamaño. Porque lo primero que aparece al salir del auto es su bota negra. La tengo grabada en mi mente. De ahí sale con su uniforme verde. Empieza a salir. Yo, la verdad, yo sabía que era grande el hombre. Pero no tenía idea que era tan majestuoso, ser tan imponente. Cuando sale del auto, se me para a mi frente. Yo le doy la mano, por supuesto.
saludo todo y lo invito a pasar. Daba la alfombra roja y no, o sea, está grabado a mi mente porque vi un hombre inmenso, vi una barba tan tupida y tan grande, o sea, era impresionante. Es más o menos como la experiencia que tuve cuando nos abrazamos con Hugo Chávez. Tuve la oportunidad de que nos abrazamos los dos con Hugo Chávez. Esa también es una experiencia, por eso sentí tanto y estuve en el velorio y el entierro de Hugo Chávez. Entonces, esa impresión con Fidel Castro fue realmente, ha quedado grabada en mi mente. Primero la bota que apareció. Cuando abro la puerta aparece la bota, y puso como si se estuviera desdoblando del auto, un tipo imponente, grandote, y me da la mano y me abraza. Eso está filmado. Entonces, esto, por ejemplo, por eso es que yo me atrevo a decir acá, pero más que todo, de su imponente y majestuosa presencia. Es porque yo estuve face to face con él y yo lo acompañé hasta la puerta del palacio, donde la guardia del palacio, el capitán de servicio de la guardia de los Colorados de Bolivia, fue, les rindió honores, etcétera, etcétera, y bueno, ya ingresó al palacio con el capitán de servicio de la guardia del palacio, ¿no? Pero yo lo acompañé hasta la puerta del palacio, desde la Molière. Yo quedé impresionado, quedó grabado en mi mente, ya le dimos seguridad en el Hotel Plaza, que está en el Prado de la ciudad de La Paz, la sede de gobierno. Lo acompañamos todo y salió al balcón porque hubo una multitud en todo el Prado, una multitud que gritaba Fidel, 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 porque querían verlo. Lógicamente, sus sistemas de seguridad, todo. Entonces, nosotros participamos también en ese evento y les recomendamos que salga al balcón, que salga a la ventana de su pieza. Entonces, y le dijimos que estaba todo controlado, estábamos controlando las alturas, estábamos controlando, porque ustedes saben que los francotiradores pueden estar en cualquier lado y en la ciudad de La Paz es bien conflictiva porque hay edificios uno detrás de otro porque es una ciudad cóncava, no en realidad es un hueco. La ciudad de La Paz es una cuestión, es una hollada. Entonces los edificios están uno detrás de otro, o sea que dar seguridad en esa contextura física es bien complicado, bien complejo. Pese a eso tomamos todas las previsiones. Yo oficié en esa oportunidad de jefe de patrullas, yo era encargado de todo eso, entonces se le comunicó de que había todas las medidas de seguridad. Lo segundo más importante fue que él salió y porque la multitud gritaba porque quería verlo y gritaban Fidel, Fidel, Fidel. Era una ovación de una multitud de miles de personas. Y bueno, salió y cuando salió todo el mundo gritaba. Era realmente muy fuerte, un impacto demasiado grande. O sea, imagínense, eso pasó cuántos años después de la muerte de Che y de que la multitud en la ciudad de La Paz esté ovacionando a Fidel Castro, que era el jefe del Che, y que supuestamente él lo había mandado al Che. Entonces, causó un impacto en Bolivia, no solamente en la ciudad de La Paz, todo ese escenario. A mí me impactó mucho. Nosotros ya trabajábamos al socialismo. Entonces, todo eso fortaleció mi
mi espíritu revolucionario, fortaleció mis deseos de seguir estudiando, educándome y lógicamente seguir trabajando por esa lucha, ¿no? por querer cambiar Bolivia. Entonces, de ahí es que tuve la suerte de coronar en esa expectativa de haber sido el comandante de las Fuerzas Armadas, pero era prácticamente imposible, ¿no? Que uno de una línea de esa naturaleza podía haber llegado a ser el número 1 de las Fuerzas Armadas. Era imposible. A todos los que quisieron tomar ese camino, a todos los han asesinado. A Germán Mus lo han asesinado, a Gualberto Villarroel lo han colgado en la plaza principal de la ciudad de La Paz, a Juan José Torres lo han asesinado, a todos los generales que han estado ligados a esa línea, todos son muertos asesinados. Joaquín Centeno Anaya ha muerto asesinado en España. Entonces, y así, la lista es interminable, ¿no? Entonces, esa experiencia, si de alguna manera les ha gustado, claro. A veces uno cree que lo que uno cuenta no gusta porque es solamente emoción personal, ¿no? Lo voy a hacer bien sintético. Para usted, decía, cuando vio a Fidel Castro, un hombre imponente, grandote, majestuoso y que tuvo la oportunidad de abrazarlo. Para nosotros, usted, general, es un hombre majestuoso, impotente y grandote. Y desde aquí le enviamos un abrazo, los miembros del colectivo que compone el Frente Intercontinental del FMLN. Pero a continuación le cedo la palabra al compañero Félix. Adelante, Félix. Pienso que Mari Carmen va a hacer un anuncio primero. Sí, gracias, Félix. Gracias, Julio. Félix, gracias. Félix, siempre un gran saludo. Gracias, general. Gracias. Sé que Félix tiene gracias, un general. papel importantísimo. No sé cuál de los tres de ustedes es más importante. Gracias, general, realmente. General Félix. Los tres son maravillosos. Ojalá tenga la dicha de estrecharlos a los tres. Pronto, ojalá que sí. Gracias, gracias, general. Siempre estamos muy contentos de tenerlo a usted entre nosotros. Tenemos un pequeño video que nos enviaron una compañera. Ella trabaja en la Embajada de Cuba. Su nombre es Ailén Carmenati Sánchez, agregada de Prensa y Cultura a cargo de los intercambios académicos, deportivos, sindicatos y movimientos de solidaridad. Adelante, Félix, con el video de Ailén. Voy a aprovechar también para lanzar un video después de Ailén sobre el Frente Intercontinental. Voy enseguida, permítanme un segundo, por favor. Cierre su micrófono y mi video, por favor. Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, llevó a cabo, junto a los jóvenes de la generación del Centenario, un proceso para lograr liberar a Cuba del gobierno neocolonial. Desde su alegato La historia me absolverá, el cual se convirtió en el programa La Revolución Cubana y luego el triunfo revolucionario el 1 de enero de 1959, demostró su genio como estratega, estadista y se convirtió en paradigma para todos los pueblos del mundo. Asimismo, la Revolución Cubana se convirtió en un referente para los movimientos de liberación y los pueblos de América Latina y el Caribe, aportando también una nueva visión a los conceptos de la izquierda mundial. Estudiar el pensamiento de Fidel constituye el más alto honor de cada revolucionario cubano en defensa de la patria, de nuestras conquistas y de su concepto de revolución para garantizar una sociedad más justa. Fidel demostró además a los pueblos que un mundo mejor es posible, donde prime la igualdad y la justicia social,
nos dejó una enseñanza permanente a los jóvenes cubanos. Promovió el internacionalismo proletario y la solidaridad con todos los pueblos. Nos enseñó que el único camino de nuestros pueblos es la unidad y la integración. El 25 de noviembre del 2016, Fidel no murió. Fidel pasó a la inmortalidad, dejando su legado a las futuras generaciones, haciendo vigentes las palabras de nuestro apóstol José Martí cuando expresara que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Muchísimas gracias. Tercer aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Con mucho entusiasmo y justo regocijo, anunciamos nuestro tercer aniversario de fundación. Efectivamente, el 15 de diciembre próximo estaremos celebrando este acontecimiento, satisfechos de haber cumplido con nuestro lema de romper el cerco mediático impuesto por la nueva dictadura en El Salvador. Invitamos a nuestros amigos y seguidores a festejar con nosotros este triunfo en la lucha por una patria mejor, y los animamos a continuar brindando su apoyo consciente, firme y solidario con el fin de hacer realidad los sueños de nuestros héroes y heroínas mártires de la patria. Caminemos juntos hasta la victoria. Siempre la lucha continúa. Alegre gente, música y folclore. Adelante, Julio. Gracias, Mari Carmen. Realmente, cada día, cada momento que tenemos la oportunidad de estar en un programa como esto, realmente es un momento de aprendizaje. Y hay una cuestión bien importante que creo que sintetiza todo. Cuando Aylin dice, Fidel Castro Ruz no murió, simplemente pasó a la inmortalidad. Y no viendo más, pasamos a continuar con nuestro tema. General, ¿cree que a su séptimo aniversario de su partida física del comandante Fidel Castro Ruz, su pueblo, el pueblo de Cuba, cree usted que se ha mantenido fiel al legado y a los principios del comandante? Adelante, general. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Fidel Castro es un inmortal. Eso es lo que siempre tenemos que citar. Que hay personas comunes como nosotros, por supuesto, que vamos a morir, vamos a desaparecer, pues, ¿no? Pero los que dejan legado se inmortalizan. Esos nunca mueren. Ellos siguen vivos. Y precisamente hoy día veía en la prensa esta mañana, porque yo tengo mis redes a nivel internacional, y qué hermoso, ¿no? El presidente del Senado de Eslovaquia ha sacado de su oficina la imagen de la presidenta de Eslovaquia, porque ustedes saben que es normativo en todos los países del mundo, en todas las oficinas estatales, debe estar al centro el presidente o la presidenta, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen su reglamentación. La ha sacado y aquí lo ha puesto. El reemplazo de su presidenta lo ha puesto a Che Guevara. Y todavía, después de sacar la imagen de la presidenta de Eslovaquia, pone ahí a un lado, pone la del Che Guevara y levanta su brazo izquierdo. Esta mañana, como estaba preparándome para los 2 eventos de hoy día,
casi me hace llorar de emoción, realmente. Realmente, pero con qué solemnidad y lo cuelga. Se cuelga la imagen. Con qué merecimiento, con qué signos de honorabilidad lo coloca. O sea, no entiendo, o sea, tanta valoración. Eslovaquia. Esos son inmortales. Entonces Fidel Castro es inmortal. Y precisamente se los voy a leer lo que dijo en su juicio Fidel Castro. Mira, dice, en su defensa, ¿no? Este libro es su defensa cuando cayó preso. Explica toda su defensa. Pero yo he subrayado algunas cosas para mostrarles a ustedes, ¿no? Y qué mejor que decir lo que él dijo, o sea, sin omitir palabra alguna. Y dice, es que cuando los hombres llevan, dice, en la mente un mismo ideal, nada puede incomunicarlos porque estaba preso. Ni las paredes de una cárcel, ni la tierra de los cementerios, porque un mismo recuerdo, una misma alma, una misma idea, una misma conciencia y dignidad los alienta a todos. O sea, qué pluma, ¿no? Qué hermosa forma de decir cosas tan profundas. O sea, no, pues, o sea, son personajes, sinceramente los sionistas que han inventado toda la historia, todas las mentiras. Sabemos que la Biblia es una mentira. Entonces, dirían, estos hombres son bíblicos. No, ellos hablan de mentiras, nosotros hablamos de realidades, de verdades. ¿No es cierto? Como decían los grandes pensadores, ¿no? Si existe un Dios, no habría pobreza. Si hubiera Dios, no habría barbarie. O sea, si hubiera Dios, no habría genocidios. Y lo peor, dicen, en nombre de Dios masacran. Entonces, mire, esto dijo cuando estuvo preso. Entonces, acá en todo lo que es su defensa, hay cosas que nos llaman siempre la atención. Miren lo que dice. Un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Repito, un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Por eso, mi sueño fue que alguna vez iba a reproducir este librito. Y soy un bendecido, ¿no? No en términos religiosos, ¿no? Soy un bendecido porque la vida me dio la oportunidad de reproducir esta joya. Y saqué un tiraje de 1000 libros. Cuando yo quise recoger 2, 3, más bien mi ayudante había escogido un hito porque no hubiera tenido ni este. Porque volaron los 1000 libros. O sea, mire las cosas hermosas que hay acá. Vamos a coordinar porque lo puedo reproducir para ustedes y ver la manera de mandárselos.
o lo podemos digitalizar también y mandárselos digitalmente. Gracias, general. Lo único que va a tener que salir con mi prólogo más, que de repente eso no es importante. Lo importante es el libro, ¿no? Entonces, mire lo que Antes dice de, también. Les voy a antes mandar. de pasar, Si perdón, vinimos a combatir por la libertad de Cuba y no nos arrepentimos de haberlo hecho. excelente, general. Yo O creo sea, que acá, mire, este está chiquito, pero hay tantas cosas que yo dije, algún día voy a tener la suerte de sacar varios. bueno, excelente. Vamos a estar pendientes, general. Pero yo antes quiero recapitular un pensamiento. Y usted lo dijo, general. Cuando una persona tiene un pensamiento justo, un principio justo, cuando un individuo tiene una idea, no hay barrera alguna que lo puede aislar. Adelante, compañero Félix, ya que él tiene una pregunta para usted. Adelante, Félix. Gracias, camarada Julio. Yo también, cada vez que escucho al camarada de la Fuente, y especialmente con este tema apasionante como es el de la vida del comandante Fidel Castro Ruz, cuando se le considera como el faro de los valores de la política exterior cubana, cuando se piensa en su compromiso con la patria cubana y el socialismo, cuando enseñó el camino de la dignidad, la solidaridad y la justicia social. ¿Cómo nosotros podemos retomar esos conceptos, esas prácticas del comandante Fidel Castro? Adelante, camarada de la Fuente. Yo, todas estas últimas presentaciones que he tenido, que son muchos, he dado una conferencia la anterior semana para 3 colegios en un pueblito cerca de mi ciudad, en Cochabamba, para los últimos cursos de los 3 colegios. Y precisamente al salir, bueno, se sacaban fotografías, querían que se los firme algo, etcétera, etcétera. Pero no es porque uno, para los cantores, para los de show de Hollywood, bueno, ellos sí tienen ovaciones, ¿no? Pero ¿dónde quiero llegar para darte la respuesta, querido Félix? Es educación. Es educación. Si nosotros no educamos, pero no educamos con esta profundidad, o sea, si no les tocamos a través de la educación profunda sobre la base de la historia estratégica, no vamos a cambiar las mentes de la gente mayor, que tiene que ser un objetivo, que es lo más difícil, porque a la gente que pasa los 30 años ya es difícil cambiarle la mente. Su ignorancia se ha fortalecido con la basura. Entonces a esos es difícil cambiarles lo que tienen en su cabeza, que es basura, por supuesto. Pero a los jóvenes, esas mentes están acuciosas. Miren, yo creo mis redes, así con lugares de conferencias, creo mis redes, y me abordaron 5 muchachas. Y ese día me lo vieron con preguntas a mi celular. ¿Pero por qué?
porque les toqué las fibras más íntimas de su vida humana y social. Entonces, yo soy un convencido que es la educación. O sea, Bolívar, cuando triunfó la independencia de toda América, él dijo, ahora, semejante guerrero, ¿no? Porque a Bolívar siempre se lo considero un guerrero. Pero ese guerrero, ¿qué decía? Ahora tenemos que preocuparnos de educación, educación, educación. La educación deben ser las prioridades y las más altas responsabilidades de todo Estado libre. Entonces, ¿qué hace el imperialismo? Primero, la base de la educación es la historia. Entonces, ¿qué ataca el imperialismo? Primero, borrar la memoria histórica de los pueblos. Me llamó una prima que es hija de un militar que ha estado en sitiales muy importantes de la vida, no solamente militar, sino también política en Bolivia. ¿Cómo cuesta hacerle entender la historia? ¿Cómo cuesta? Entonces, la base de la política es la historia. Entonces, por eso es que el imperialismo ataca la memoria histórica de los pueblos. ¿Por qué? Porque es fundamental, su principal estrategia, o sea, principal estrategia del imperio es borrar la memoria histórica de los pueblos. Y si por ahí hay algún héroe que es difícil sacarlo de su sitial, empiezan a sesgar la historia. Entonces empiezan a sacarle algo malo. Y ahí viene la estrategia de Goebbels, el gran comunicador social de Hitler, que dice hay que mentir, mentir hasta que sea verdad. Entonces nunca me olvido de una conferencia que di y hablé del Che Guevara. Y me saltó una muchacha en las preguntas y me dijo, yo tengo, y me muestra su celular. Y me dice, yo sé que el Che Guevara fue un asesino. Él en persona asesinaba a sus oponentes. Y me muestra un video. Entonces yo le digo, mostrame el video del celular. Y le digo, este personaje que está montado aquí no es el Che. ¿Quién crees que ha hecho este montaje? Le digo. La CIA. Pero con el poder comunicacional que ellos tienen, nosotros con mucho sacrificio sacamos 1000 libritos. Ellos sacan millones. Además digitalizan millones. Entonces esta muchacha le he conseguido un libro porque se ha hecho mi amiga. A partir de ese momento me empieza a escribirme. Yo le digo, todas tus dudas me consultas. Utilizaremos la dialéctica. Tú tienes esa posición, yo te voy a mostrar la otra posición. Y tú sobre eso investiga. Tesis, antítesis. Y tú sacas tus conclusiones. No te voy a imponer yo lo que yo pienso. Entonces, su cumpleaños le he regalado el diario del Che.
pero el diario original. Porque la CIA ha reproducido un diario donde le ha metido la mano. El 80% del diario es el diario genuino. Pero le ha metido unas cositas, imagínense ustedes, para que el Che no sea un líder, para que el Che no sea un literario en Bolivia. Ha puesto una mentira en el diario. Yo tengo el diario original. No el original, sino una copia del original. Pero en lo que ha reproducido la CIA dice, en una parte, que el Che decía que el soldado boliviano, el guerrillero boliviano era pésimo. Y dice que no confiaba en los bolivianos que estaban en su grupo guerrillero, porque eran pésimos soldados, pésimos luchadores y tenían una mala formación política e ideológica. Eso es mentira. Pero eso circula. O sea, pero ¿cuál fue el objetivo? Para que ningún joven nada lo tenga como un ídolo al Che. ¿Por qué? Porque odiaba a los bolivianos. Menospreciaba a los bolivianos. Es más, era racista. Entonces, fíjense ustedes, de las 17 estrategias de Goebbels, una de esas es esa. Sesgar la historia. Por eso dice mentir, mentir hasta que se haga verdad. Entonces, nosotros, que ya somos mayores, que somos revolucionarios, tenemos que ser leídos, tenemos que ser estudiosos. Para en estas discusiones, por ejemplo, cuando surgen las preguntas, todo, tengamos la capacidad de responder. O por lo menos de equilibrar las cosas. Por eso, yo digo, en ese objetivo de borrar la memoria histórica, escúchame bien, en el objetivo de borrar la historia, la memoria histórica, ¿qué se hace? Primero, se miente la verdad. O sea, se crea una historia mentirosa. Esa es la historia de América, esta es la historia de Bolivia, y yo lo digo siempre. Después, se sesga la historia. Y las cosas que no tienen solución, ni para mentirla, ni para sesgarla, se la oculta. Entonces, no se olvide que en el objetivo de borrar la memoria histórica de los pueblos están 3 estrategias. Mentir, sesgar y ocultar. Yo tengo aquí el libro de Morazán. Entonces, a todos esos líderes los han transfigurado. En otras palabras, los han desfigurado. Por ejemplo, aquí un gran líder es el mariscal Santa Cruz, que fue destruido, verdadero heredero de Simón Bolívar. Un doctorado en Estados Unidos que ha estudiado la Confederación Perú-Boliviana, obra del mariscal Santa Cruz, doctorado en Estados Unidos, Parkinson. Él dice, y se trata, y dice, ¿por qué no lo querían a Santa Cruz? Porque su madre era indígena. ¿Por qué no lo querían a Bolívar y a Sucre? Por ejemplo, lo odiaban en Sucre, Bolivia, donde estaban los que se creían descendientes directos de España, y los otros descendientes directos de España estaban en Lima. ¿Quiénes le pusieron el apodo a Sucre y Bolívar de Zambos? Zambo en Lima es un insulto a los que tienen origen negro.
Aquí en Bolivia, a los que tienen origen indígena se les dice cholos. Entonces, a Santa Cruz, que su madre era indígena y tenía rasgos indígenas, igual que Bolívar y Sucre. Entonces, los odiaban. Pero, como fue un gran hombre Santa Cruz, entonces algo malo tenían que sacarlo. Por eso yo escribo un libro sobre Santa Cruz, sobre esas dos cosas malas que le acusaba. Cuando yo daba conferencias sobre el mariscal Santa Cruz, me saltaban los militares y me decían, y Chapita y Paucarpata, los supuestos 2 errores que había cometido Santa Cruz. O sea, con algo había que bajarlo, con algo había que disminuirlo. Entonces yo saco un libro, el único libro que estudia 5 años y revisa más de 1000 documentos para dilucidar qué pasó en Paucarpata y Chapita. Lo que se acusa del error que había cometido Santa Cruz en esos 2 hechos históricos. Entonces, imagínense, nosotros tenemos que trabajar contra ese objetivo del imperialismo de borrar la memoria histórica. Y si atacamos ese ataque del imperialismo, si enfrentamos ese ataque, tenemos que atacar la mentira de la historia. Tenemos que atacar el sesgamiento histórico. Y tenemos que destapar el ocultamiento histórico. Hoy día me ha llegado un libro que hemos trabajado casi 2 años para destapar un hecho histórico en Bolivia de la Guerra del Pacífico que estaba ocultado. Pero ¿por qué estaba ocultado? Porque si salía a luz esa batalla y que existió esa batalla, se desnudaba y se descubría a todos los traidores bolivianos que trabajaron para Inglaterra y Chile en la Guerra del Pacífico y que fueron presidentes de Bolivia. General, disculpe que lo interrumpa, pero el tiempo está volando y necesitamos leer mensajes y le voy a pedir al compañero Félix que lea los mensajes, por favor. Con mucho gusto y con pena, interrumpiendo al general de la Fuente. Bueno, tenemos bastantes comentarios y saludos. José Rodrigo García, saludos camaradas del Frente Intercontinental, que viva el FMLN. A todos ustedes que están observando y viendo esta transmisión, muchas gracias. Mario Martínez, Mari Carmen, mi gente. Antonio Elías dice, viva la lucha. Turuján Sara, hola a todos. Bueno, aquí viene la publicidad de quien no está pendiente de nosotros. Bueno, también Cristina, muchas gracias, Cristina Guevara. José Hidalgo Cortés, del Frente. También nos están echando otra bendición. Cheno Cruz, muchas gracias. Cheno dice, saludos camaradas desde Los Ángeles, California. Casa El Salvador, gracias por estar ahí. Casa El Salvador dice, saludos fraternos al Frente Intercontinental del FMLN. Alma Jaime Parada, saludos. Cecilio Ortiz, saludos. Y Alma, bueno, entonces, que los Bukele sigan robando, si eso te hace feliz, le dice a alguien por ahí. Esa es parte de los saludos que hay. Yo regreso los micrófonos a Mari Carmen. Gracias, Félix. Gracias, Julio. Realmente ha sido una noche que, como siempre, que nunca no quisiéramos que terminara, pero todo lo bueno siempre tiene su final. Y antes de continuar, queremos enviar un saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos y todas los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, los Estados Unidos, Canadá
Europa, Australia. Enviamos también un saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen, nos comparten en nuestras transmisiones. Bueno, como les dije antes, todo lo bueno tiene que tener un final y esta noche creo que hemos cumplido el objetivo de celebrar la vida del comandante Fidel Castro Ruz. Pero nosotros queremos que el general, que para nosotros siempre es un placer y una alegría tenerlo entre nosotros y tener ese privilegio de poderlo invitar a que venga a nuestro programa, realmente nos sentimos muy halagados. Quisiéramos, general, que usted se despidiera de la audiencia y que nos diga sus últimas palabras y además un mensaje a nuestra audiencia que nos acompaña y comentar un poco de qué es lo que nosotros realmente tenemos que, como le dijera, nosotros como audiencia, como el que lo hemos estado escuchando, ¿usted qué mensaje nos da para nosotros poder seguir llevando el legado de Fidel, el seguir nosotros su ejemplo, su guianza, porque él, como decimos, él no ha muerto, él sembró la semilla en cada uno de nosotros. Entonces, sus palabras finales, usted nos podría dar un mensaje a la audiencia en este momento de lo que nosotros, sabiendo que la humanidad está en caos, que hay guerras hay guerra en Ucrania, que Palestina está siendo atacada. Y nosotros, ¿qué podemos aprender de lo que nos dejó el comandante Fidel para seguir la lucha? Bueno, Mari Carmen, hay que hacer lo que es lo más lógico. Si queremos ser como él, tenemos que estudiar su vida. O sea, tenemos que estudiar cómo ha sido su vida. Por eso yo quisiera pedirte, Mari Carmen, a Félix, a Julio, no hemos tocado la segunda parte de lo que era hoy día, las 15 virtudes de Fidel. No sé si en un próximo programa podemos tocar las 15 virtudes de Fidel, porque las 15 virtudes de Fidel son extraordinarias. O sea, si solamente 5 virtudes de esas abrazáramos nosotros, ¿qué diferencia sería este mundo? Yo siempre decía en algunas charlas, ¿qué pasaría si hubieran en este mundo 10 Fideles? O 10 Che Guevaras. ¿Qué diferente sería este mundo? 10 más. En todo el mundo. Pero, ¿cómo podemos ser como ellos? Estudiándolos a ellos. O sea, los grandes personajes, los grandes líderes mundiales han sido grandes historiadores. Yo nunca me olvido del comandante Chávez, porque yo le seguí la vida al comandante Chávez. Cuando él llegó a Libia, cuando estaba Gaddafi, un gran líder. O sea, en Libia todo era gratis. Los taxis, las góndolas, los partidos de fútbol, el cine, todo era gratis. La educación era gratis, todo era gratis. Las madres parían y recibían plata, todo, o sea, todo era gratis. ¿Por qué lo matan a Gaddafi? Porque era un mal ejemplo para el mundo. Porque un gobierno socialista estaba demostrando que esa es la solución para el mundo. Entonces lo matan por eso y lo matan porque querían su petróleo.
porque quiso desdolarizar el negocio del petróleo de Libia. Lo que está pasando ahora. Pero ahora son varios países que quieren desdolarizar. Es entonces Gaddafi el único que quería desdolarizar. Nadie hablaba de desdolarizar. Entonces esos eran los dos objetivos. ¿Por qué lo matan a Gaddafi? Pero cuando fue Chávez a visitarlo, ya me impresionó de Chávez. Dominaba la historia de Libia con nombres. Había un Mustafa, un líder libio, que incluso vino la película con Anthony Quinn, que finalmente cayó en manos de los franceses y fue fusilado por los franceses. Pero él, en su discurso que da Chávez con Gaddafi, les retrata toda su historia, todo sufrimiento contra Francia, lo que fueron masacrados sus líderes. Ese Omar Mustafa, cómo luchó con guerra de guerrillas para salvar a Libia del coloniaje francés. Y cómo sufrió todavía hasta el gobierno de De Gaulle, Libia con el coloniaje francés. Y en el occidente, De Gaulle es un gran líder. Yo me acuerdo aquí que vino De Gaulle a visitar Bolivia y se lo recibió como el gran líder, como el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial. Incluso una plaza hermosa que tenemos aquí por la región que yo vivo, se le puso para Plaza Charles de Gaulle. Pero ese discurso de Chávez, ¿y dónde quiero ir? Por eso hablo de educación. Chávez era un historiador de alto nivel. Fidel Castro era un gran historiador. Che Guevara era un gran historiador. Es que de dónde les viene ese poder ideal de luchar por la libertad, por luchar contra el imperialismo, todo porque conocen la historia, conocen el sufrimiento de los pueblos. Y por eso el imperialismo lo primero que hace es borrar la memoria histórica para que nadie se acuerde de cómo nos han masacrado. Yo en una presentación he mostrado cómo en la Inquisición, cómo torturaban a las personas. Cómo las hacían sentar desnudas a las mujeres, encadenadas, agarradas de sus brazos, y las hacían sentar a esas motosierras, o sea, esas como serruchos para cortar los troncos. Y les hacían sentar desnudas y con pesos en sus pies. Para que a partir de la vagina sean partidas. Así se ha introducido la religión. Entonces, pero si conocemos esas cosas, yo le mostré a una jovencita de 21 años cómo eran las torturas en la Inquisición. Y me dice, ¿es verdad, general? ¿Y eso por qué no nos enseñan en la escuela? ¿Por qué no enseñan eso? Entonces, imagínense las barbaridades que hacían. Imagínense a las brujas. ¿Quiénes eran las mujeres brujas? Las mujeres que luchaban por su libertad, las que curaban con las hierbas. Esas eran brujas. Y las botaban con piedras amarradas ahí a las cadenas en sus piernas, las botaban a una laguna, a un río profundo. Si salían a flote, entonces no eran brujas. Pero si se hundían, eran brujas.
Si contamos la historia, Guamán Poma en América, por ejemplo, el primer historiador americano de origen indígena. En esa época los libros se escribían dibujando. El 80% del 90% de la página era dibujo. Solamente habían poquitas letras. Esa era la forma de escribir en esas épocas primarias del coloniaje. Y Guamán Poma ahí muestra. Y ustedes ven los gráficos, como a una pareja de indígenas, patas arriba, lo están quemando a fuego lento. Ahí está el dibujo de Guamán Poma. Yo tengo acá a Guamán Poma. Y al lado está la foto, o sea, el dibujo, no la foto, el dibujo de una pareja de españoles que están haciendo el amor. Y el hombre le está con el dedo en el ano de la mujer. ¿Qué quiere decir esa imagen? ¿Por qué lo están quemando a los indígenas? Y a fuego lento, imagínense morir a fuego lento. Ahí abajo está la fogata y ellos están colgados más arriba para que poco a poco se vayan quemando. ¿Y por qué esa imagen de sexo? Yo les digo a mis alumnos, tarea para la casa. Cada uno me escribe, me dice qué interpretan de esa imagen. ¿Qué quería decir Guamán Poma? ¿Y por qué los están quemando a los indígenas? Y él está explicando con la imagen de al lado por qué los están quemando. Los están quemando porque no querían hacer el amor como ellos hacían. Entonces, ¿quiénes han traído las malas cosas de Europa? ¿Quiénes han traído la sífilis? ¿Quiénes han traído la gonorrea? ¿Quiénes han traído la difteria? ¿Quiénes han traído todas las enfermedades de Europa? Aquí no habían esas enfermedades. Mucho que aprender, general, pero Ese es mi mensaje. Sí. Ese es mi mensaje, si hay jóvenes que nos están escuchando. Toda la explicación de este mundo desgraciado, miserable, sanguinario, genocida, está en la historia. Todas las explicaciones. Todo lo que nos han hecho, nos siguen haciendo y nos van a seguir haciendo, está en la historia. Las mismas estrategias nos aplican. Lo mismo que están haciendo en Ucrania, lo han hecho en Israel. Y ahora lo van a hacer en Venezuela, si es que se los permitimos, y nos van a hacer en el Triángulo del Litio. Lo mismo están haciendo en El Salvador, general, repitiendo la historia. Porque nosotros no estudiamos, no leemos la historia. Napoleón fue un gran historiador. Julio César fue un gran historiador. Alejandro Magno, ¿quién fue su instructor de historia? Aristóteles. Gracias, general. Gracias. La historia se está repitiendo en El Salvador. Lamentablemente lo que usted nos dice nos hace recordar que nosotros tuvimos un dictador en 1930 y tal vez Julio se recuerda, 1035, más o menos, por esa edad. En 1932. 32 fue la masacre. Y él que eliminó y masacró a más de 32,000 indígenas. Adelante, Mari Carmen. Sí, entonces, bueno, él se religió, pero el pueblo también lo sacó y creo que a este que está ahora en el poder, que se quiere volver a reelegir, tengo la esperanza que el pueblo despierte y no lo deje seguir de dictador en El Salvador.
Muchas gracias, general. Realmente me he sentido muy mal por estarlo interrumpiendo, pero sí nos hemos pasado bastante de la hora y es momento de despedirnos. Le pido a Félix y a Julio que por favor se despidan. Y de mi parte, gracias nuevamente. Y sí vamos a seguir con las 15, como dijo, las 15, no eran, ¿cómo eran las palabras? Virtudes de Fidel, las 15 virtudes de Fidel. Vamos a seguir con eso. Y usted se queda comprometido a mandarnos el librito por digital. Van a quedar emocionados, Mari Carmen, con las 15 virtudes de Fidel. Claro. Van a quedar fascinados. Acuérdense lo que les digo. Pero quiero despedirme, Mari Carmen, discúlpeme, lo que dijo un presidente de Estados Unidos, de Anastasio Somoza, el gran dictador nicaragüense. Dijo, Anastasio Somoza es un hijo de perra, dijo. Pero no nos olvidemos que ese hijo de perra es nuestro. Excelente. Exacto. Todos Gracias, los traidores, todos los que han gobernado a favor del imperio han sido unos hijos de perra, pero son sus hijos de perra. Adelante. Con eso me despido. Gracias. Que se acaben los hijos de perra. Para despedirme, realmente ha sido, general, honestamente, un honor, y vuelvo a repetirle, usted es un hombre imponente, es un hombre grandote, majestuoso, y ha sido un placer conversar con usted. Adelante, Félix. Gracias, camarada Julio, camarada Mari Carmen y general Alfonso de la Fuente. Muchas gracias por sus enseñanzas y hasta la próxima. Mari Carmen, te regreso. Gracias. Bueno, solo me queda decir buenas noches, general, y me quedo comprometida con usted, queda comprometido a enviarnos el librito por digital o como sea, pero lo queremos tener. Buenas noches a todos y a todas. Adelante, Félix. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir, y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.